¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí el Relator JS con un nuevo video. Para esta ocasión les traigo el capítulo 7 del volumen 12 de la novela ligera de Arifureta. En el capítulo anterior vimos la gran pelea de Shia contra las apóstoles de platino, donde ella iba subiendo y subiendo de nivel su fortalecimiento corporal para lograr alcanzar las estadísticas de las apóstoles. Hasta que al final logró llegar al nivel 10 para sacarles 10.000 puntos de diferencia y así acabar con todas. Sin embargo, al final del capítulo vimos que a Tio, al contrario, no le estaba yendo tan bien en su combate contra Fate. Así que ahora veremos cómo se desarrolla esa pelea y en qué termina todo este combate. Pero antes, veamos qué preguntaron en el video anterior. La primera pregunta es de Yusaro, saludos amigo, y dice: para mí, ¿cuál es la pregunta que sigue sin ser contestada en Arifureta? No sé si habrá algún dato sobre esto, pero para mí sería en quién está basada la apariencia de las apóstoles. ¿Podría ser alguien que era importante para Ejido o simplemente una apariencia completamente inventada por él o algo así? Las siguientes preguntas son de Miguel Antonio Rojas a los amigos y la primera dice: ¿cuál fue la reacción de la familia de Hiyama cuando les contó sobre su muerte? Bueno, pues su familia trató de tomar venganza, pero no lo hicieron cuando Hajime les mostró con evidencia y todo por qué tuvo que matarlo y las cosas que Hiyama había hecho. La otra pregunta es si me dedico a hacer doblajes de voz como pasatiempo o profesionalmente. Sí, es puro pasatiempo. Si pudiera hacerlo de manera profesional, lo intentaría, pero no, lo hago para no aburrirme, pero si lo voy a hacer, lo hago poniendo todo el esfuerzo que puedo. La última pregunta es de Liz Warcraft, saludos amigo, y dice: cuando termine con Arifureta, bueno, más o menos pregunta si ya que he leído Overlord, ¿por qué no la narro? O si voy a subir el Isekai de la araña. Sí, voy a subir el Isekai de la araña, después de acabar Arifureta. Pero ¿por qué no Overlord? De hecho, tengo un video del prólogo del volumen 1, pero está guardadito. Al final decidí no hacer más videos y solo centrarme en Arifureta, debido a que Overlord es una novela muy extensa, mucho lore, información y eso. En mi caso no la considero novela ligera porque de ligera no tiene nada. Porque verán, en promedio los volúmenes de Arifureta tienen alrededor de 250 a 300 páginas, mientras que Overlord suele tener entre 500 páginas o más, incluso hay uno que tiene como 800. ¿Dónde está la parte ligera ahí? Por eso no lo voy a subir. Además, como dije, el de la araña todavía no lo termino de leer y quiero subirla, ya está. Y bueno, ahí termina la sección de preguntas. Ahora sí, gente, vamos a comenzar con el relato de este capítulo 7, donde veremos la gran pelea de Tio. Espero lo disfruten y me apoyen dejando un me gusta, comentando y suscribiéndose. Entonces, sin más que decir, comencemos. Volumen 12 de la novela ligera de Arifureta. Capítulo 7. El descenso del dios dragón. Parte 1. Unos minutos antes de que Tio se estrellara sin contemplaciones junto a Shia, su batalla contra Freyt había empezado a calentarse. Freyt escupía: eres muy dura. Al principio pensó que sería capaz de desgastar a Tio con bastante rapidez, pero sus defensas seguían resistiendo mucho más de lo que había previsto. Por su parte, Tio seguía poniendo a los monstruos de Frey de su lado, sin importarle el daño recibido. Su sangre y sus escamas cubrían cada centímetro del campo de batalla, pero se había vuelto aún más rápida en la transformación de sus monstruos en sus dragones, por lo que de repente tenía un ejército bastante considerable. Se habían formado alrededor de ella para evitar que los monstruos de Frey la forzaran a un combate cuerpo a cuerpo. Eso le permitió concentrarse exclusivamente en Frey y Uranos y evitar cualquier ataque que pudiera matarla al instante. Además, cada vez que intentaban cargar ataques más grandes para acabar con su ejército, ella los interrumpía hábilmente con garras de dragón o su dominador de obsidiana, y por supuesto, cualquier dragón herido se curaba rápidamente con la gracia de la reina dragón. También se curaba a sí misma constantemente para asegurarse de que nunca se lesionaba tanto como para afectar a su movilidad. Puede que Freyt haya calificado su estilo de lucha como patético, pero en la situación actual estaba demostrando más que nada que sus tácticas eran efectivas.
Además, tampoco se basaba solo en su robustez, sino que utilizaba sus conocimientos y experiencia para predecir con exactitud los movimientos de Fred, incluso sin la ayuda de la visión futura de Shia. Aunque se resistía a admitirlo, Frey tuvo que aceptar que Tio era más sabia y más fuerte de lo que se esperaba. Sin embargo, Tio no estaba ganando tan fácilmente como Fred podría haber pensado. Pronto se me acabarán los antídotos. Una vez que eso ocurra, será más difícil reducir la cantidad de daño que recibo. Aunque Tio normalmente podía detener a Fred y a Uranus antes de que lanzaran grandes ataques, sus golpes más pequeños eran más difíciles de contrarrestar. Los portales de Fred y el aliento de Uranus formaban una combinación mortal que incluso a Tio le impresionaba. A veces era el propio Uranus quien se teletransportaba, mientras Frey disparaba rayos de desintegración y descargas de plumas. Por si fuera poco, Frey también podía disparar magia elemental normal para ralentizar a Tio y hacer que los ataques de aliento de Uranus dieran en el blanco. Esquivar todo a la perfección era casi imposible. No fueron pocas las veces que Tio tuvo que recibir un golpe, y cuantos más ataques de aliento de Uranus recibía de frente, más se resentía su magia curativa, lo que lo obligaba a beber más de su preciada provisión de bebidas Checkmate. En cuanto se agotara, las cosas se podrían realmente feas. Su suministro de maná tampoco era ilimitado. Tanto su edicto de la Reina Dragón como su gracia de la Reina Dragón requerían una cantidad decente de maná para ser utilizados. A pesar de su afinidad estelar por la magia de metamorfosis y la magia espiritual, sus ataques de aliento y su armadura de escamas también consumían maná. A este ritmo, Tio se quedaría sin recursos antes de cambiar las zonas de la batalla. Frey también lo entendía y por eso no se dejaba vencer por la impaciencia. A pesar de haber perdido 200 de sus monstruos, seguía con su plan. Aunque hay que admitir que era extremadamente frustrante ver que el espíritu de lucha de Tio permanecía intacto incluso después de todos los ataques que le había propinado. Captando la molestia de Frey, Tio leyó fácilmente su siguiente ataque y dio un salto mortal hacia adelante. Un segundo después, un par de mandíbulas gigantes se cerraron alrededor de donde ella estaba. Uranus se había teletransportado dentro de su formación para atacarla por detrás. Sin embargo, mientras estaba boca abajo, formó sus dedos en forma de pistola y disparó un rayo de aliento altamente comprimido contra Uranus. También predijo correctamente que Uranus se giraría hacia ella al darse cuenta de que había fallado, por lo que su rayo le atravesó el ojo derecho. El ataque de aliento comprimido de Tio fue lo suficientemente potente como para atravesar la barrera espacial de Uranus y por primera vez Tio consiguió asestarle un golpe demoledor al dragón blanco. Sin embargo, eso también provocó que la ira de Uranus alcanzara su punto de ebullición. Enfurecido, Uranus ignoró su dolor y rugió contra Tio, utilizando una cantidad absolutamente insana de maná para convertir su rugido en un ataque de aliento de gran alcance. Un muro de luz se dirigió hacia Tio, se le puso la piel de gallina en los brazos y por primera vez sintió un poco de pánico. Se apresuró a batir sus alas y se apartó del camino. Desgraciadamente, no pudo alejarse del todo a tiempo. ¡Rayos! ¡Eso sí que pica! Un dolor familiar atravesó el hombro derecho de Tio y una de sus alas salió volando. La piel bajo sus escamas estaba escaldada y una parte de sus propias escamas había saltado por los aires. Sin embargo, Tio no dejó que el dolor la detuviera. En su lugar, creó un punto de apoyo con aerodinámica y luego utilizó la telepatía para dirigir a uno de sus dragones para disparar un ataque de aliento en el espacio detrás de ella. Veo que eres muy perspicaz. Fred esquivó el ataque, se había teletransportado para golpear a Tio con un ataque sorpresa, pero el aliento de su dragón había ido justo al lugar desde el que había intentado atacarla. Simplemente eres demasiado fácil de leer. Tio arremetió contra Fred con su látigo. Las puntas abiertas dificultaron a Fred el seguimiento de todos sus movimientos y como Tio había previsto, Uranus voló a una velocidad sorprendente para bloquear el golpe con sus escamas. Mientras tanto, Tio regeneró su ala y sus escamas y también utilizó la magia de restauración sobre sí misma. Sin embargo, el daño en su hombro tardó en curarse, simplemente había recibido demasiados golpes. Y pensar que aún te quedaban fuerzas para quitarle un ojo a Uranus, ¿eh? El ataque de aliento con el que Tio había golpeado a Uranus había sido el más fuerte de todos.
Frey no podía entender de dónde sacaba ese poder cuando su maná, su cuerpo y su mente deberían estar agotados. Recién ahora Frey comenzaba a darse cuenta de que la dureza de los hombres dragón se extendía mucho más que su resistencia física. Frey rebaló fríamente a Tío mientras curaba el ojo de Uranus. Dime, ¿cuántas pociones más te quedan? ¿Quién sabe? Tío lo dijo bajando otro trago del Checkmate. Obviamente no iba a dejarle saber que esa era la última. Maldición, incluso después de soportar todo eso, todavía no alcanzo el punto necesario para activar el hechizo. ¿Por qué mi ancestro tuvo que hacer una condición de activación tan enrevesada? ¿No podría haber sido más amable con sus descendientes? Solo soportando el suficiente dolor, Tío podría activar su última carta de triunfo, el inesperado poder que había recibido al volver a casa, el legado del primer Clarus. Sin embargo, no pudo evitar quejarse un poco, ya que parecía que aún estaba cerca de alcanzar la condición de activación. Aún así, quería evitar usar esta carta de triunfo si era posible. De esta manera, podría usarla para ayudar a Hajime en su lucha contra Ejid, pero para ganar sin ella, necesitaba más tiempo. En un intento de ganar ese tiempo, Tío preguntó: por cierto, ¿dónde están el resto de los demonios? ¿No vinieron todos contigo al santuario? Era una pregunta extraña para hacerle en medio de un campo de batalla, sobre todo porque Tío no tenía ningún apego real a los compatriotas de Frey. Temiendo algún tipo de trampa, Frey la miró con recelo sin responder. Vamos, el final está muy cerca, ¿por qué no hacemos una pequeña pausa? Ambas partes necesitaban concentrarse en la curación, así que no era una mala sugerencia hablar de algo mientras tanto. Mientras hablaba, Tío echó un vistazo al campo de batalla. La verdad es que hace tiempo que se estaba preguntando dónde estaban todos los demonios. Como mínimo, Tío esperaba encontrar a los soldados de Frey junto con él. Después de todo, ningún soldado leal abandonaría a su general en combate. Solo por curiosidad, ¿no vas a pedir ayuda a ninguno de ellos? Había sido una simple pregunta, pero Frey la interpretó como que ella pensaba que no era lo suficientemente fuerte como para ganar por sí solo, así que entrecerró los ojos peligrosamente. No tienes de qué preocuparte, mis camaradas no vendrán a ayudarme. Oh, ¿por qué no? ¿No sería más fácil que lucharan contigo? Todos están durmiendo en una parte diferente de los dominios de mi señor. Necesitan ser imbuidos con su fuerza antes de que lleguemos a nuestro destino para que puedan servir como su vanguardia en la invasión del Nuevo Mundo. Así que se están fortaleciendo igual que tú, ¿eh? Tío solo había iniciado esta conversación para ganar tiempo, pero ahora se había enterado de algo bastante inquietante. Afortunadamente, parecía que las cosas no eran tan malas como ella temía. Se les está dando un poder acorde con su nueva condición de pueblo elegido por Dios, aunque no se les ha concedido el derecho a convertirse en uno de sus árbitros como a mí. ¿Dijiste árbitros, no apóstoles como tú? Mi señor me ha elegido gentilmente para servir como sucesor de Albahayd-Sama. Me ha perdonado por llamarle falso dios cuando yo era ignorante y no sabía nada. Me ha permitido convertirme en su más fiel servidor. Ahora lo entiendo. El poder que ejerces y la fuerza de tus familiares provienen del hecho de que se te concedió una fuerza superior incluso a la de un apóstol. Así es, me convertiré en un nuevo dios al servicio del Lord Ejid, convirtiendo a mi pueblo así en el pueblo de Dios. En ese momento, el ceño fruncido de Frey se convirtió en una expresión de puro éxtasis. Incluso Tío, la mayor pervertida del mundo, se sintió asqueada por esa expresión, pero al mismo tiempo sintió una punzada de lástima por Frey. En los campos de nieve de Eshnee, Tío le había preguntado por qué había decidido seguir a Ejid después de conquistar uno de los laberintos y conocer la verdad. Después de todo, fue Ejid quien había orquestado la guerra que había provocado la muerte de muchos de los suyos. Lo siento por los demonios que murieron sin saber nada de la causa por la que lucharon. ¿Ya no te importan en absoluto ni ellos ni tu patria? La razón por la que Tío había especificado más era porque creía que Frey al menos se había preocupado por su gente antes. Conocía demasiado bien la mirada de sus ojos. Tenía la misma mirada enloquecida que la gente que había matado a sus padres y masacrado a sus compatriotas. Pero antes de que Ejid los volviera locos, habían sido vecinos y amigos, gente que Tío había conocido y apreciado,
De ahí que Tío estuviera segura de que Frey también había sido el tipo de hombre que se preocupaba por su pueblo antes de que Heath lo cambiara. Nadie podía conquistar un laberinto con una determinación a medias, especialmente en las cavernas de escarcha, ya que para despejarlas era necesario vencer tus propias emociones negativas. Un fanático enloquecido no habría sido capaz de superar dicha prueba, o al menos eso era lo que Tío creía. No seas ridícula, yo sí amo a mi gente y a mi país, soy su guardián. Sin embargo, la voluntad de mi señor tiene prioridad sobre todo lo demás, eso es todo. La despreocupación con la que dijo que desecharía todo lo importante para él si Heath se lo pedía era aterradora. Incluso los ojos de Uranos vacilaron al oírlo. Justo entonces, Fred y Tío se dieron la vuelta para mirar a lo lejos. ¿Pero qué demonios? Oh, parece que Shi ha alcanzado el nivel final. Ambos miraban un pilar de maná azul pálido que se disparaba hacia el cielo. La enorme cantidad de poder que emanaba de ese pilar era impresionante, y cada vez que el pilar pulsaba, el poder que contenía aumentaba. Fred observó con incredulidad cómo las 5 apóstoles eran arrolladas por una sola persona. Su anterior expresión de éxtasis no aparecía por ningún lado. Imposible. Las apóstoles están perdiendo. Eso no puede ser. Las 5 primeras recibieron personalmente más fuerza que ningún otro por parte de nuestro Señor. ¿Por qué estás tan sorprendido? Frey se había quedado tan sorprendido que por un momento se había olvidado de Tío. Rápidamente volvió a sus cabales y se giró hacia ella. Es un miembro de la raza más débil y cobarde. No solo eso, sino que solo tiene 16 años. Hace un año, nadie sabía siquiera quién era ella, pero ahora ha conquistado casi todos los laberintos y puede defenderse en campos de batalla como este. Seguro que te has dado cuenta de lo excepcional que es mucho antes. Sí, pero... No tiene afinidad con la magia, ni tenía experiencia en combate hasta que empezó a viajar con el maestro. No pertenece a una raza naturalmente poderosa como los dragones o los vampiros, y sin embargo, ha llegado hasta aquí gracias a la fuerza de su voluntad. Después del maestro, Shia es sin duda el monstruo más fuerte del mundo, como si unas marionetas ligeramente reforzadas, hechas por un supuesto dios que se cree mejor que todo el mundo, tuvieran alguna posibilidad contra ella. Frey se enfureció cuando Tío insultó a Heath, pero al ver cómo Shia dominaba por completo a las apóstoles, perdió las ganas de replicar. Él murmuraba imposible, y luego se giró hacia Tío. La única forma de revertir esta situación era derrotar al enemigo que tenía enfrente, e ir a ayudar a las apóstoles. Tengo que ayudar a las apóstoles, he terminado de jugar contigo, es hora de que mueras. No hay necesidad de apresurarse, la verdadera batalla acaba de empezar. Basta con tus fanfarronadas, tu plan no funcionará, la diferencia de números es demasiado grande para cambiar ahora. Fred estaba seguro de que había visto a través de la estrategia de Tío, y así levantó la mano dispuesto a poner fin a esta farsa. El momento en que la derribara sería el momento de la ejecución de Tío. Todavía tenía 3 veces más familiares que ella, y había confirmado durante su conversación que la velocidad de recuperación de Tío estaba disminuyendo lentamente. Podía ver la piel quemada que asomaba por las secciones rasgadas del kimono de Tío cerca de su cintura. No era capaz de reponer su armadura de escamas tan rápido como antes. La herida de su hombro tampoco estaba completamente curada, y aunque ponía cara de tranquilidad, el sudor caía visiblemente por su frente. Para Frey estaba claro que se estaba acercando a sus límites. Ahora estaba absolutamente seguro de que sería capaz de destruirla antes de que convirtiera a un número suficiente de sus familiares. Por otro lado, el ojo de Urano se había curado por completo, y el dragón soltó un rugido triunfal. Sin embargo, Tío se limitó a sonreír de forma encantadora. ¿Cuándo dije que estos dragones son los únicos que tengo? Por el poder que me ha sido conferido, te ordeno que resucites. Llamado de la reina dragón. El maná negro de Tío surgió del suelo, o más concretamente, surgió de todos los monstruos muertos que había en el campo de batalla, y un segundo después, sus cadáveres comenzaron a retorcerse, comenzaron a transformarse en dragones, de la misma manera que los monstruos que Tío capturó con el edicto de la reina dragón. ¡Imposible!
No es solo este dominador de obsidiana el que puede transformar a las criaturas en dragones. ¿Cuánta de mi sangre y cuántas de mis escamas crees que he esparcido por este campo de batalla? Ya veo, usaste tu propia carne y sangre como medio, pero... Freyd no había previsto esto. Había tanta sangre carmesí manchando el suelo y los monstruos de abajo que parecía una escena del infierno. Y ahora todos los monstruos allí presentes volvían del inframundo para luchar por su nueva señora. Levantaron la cabeza para mirar al cielo y soltaron una serie de rugidos. Realmente parecía que las puertas del infierno acababan de abrirse de par en par. Cuando el campo de monstruos se convirtió en dragones cadáveres, levantaron vuelo con sus nuevas alas y se dirigieron hacia su maestra. La llamada de la reina dragón era un hechizo combinado de magia espiritual y metamorfosis. Tío había analizado su propia genética lo suficiente como para replicar pseudoalmas de dragón con magia espiritual y luego lo había combinado con el hechizo de magia de metamorfosis de transformación para dar vida artificial a los cadáveres y convertirlos en dragones. Sin embargo, las almas duplicadas que Tío les había infundido eran temporales, y una vez que la magia se desvaneciera, volverían a ser cadáveres. En ese sentido, eran más bien golems que seres orgánicos. Aún así, en un instante, había convocado un ejército de poderosos dragones para reforzar sus filas. Con todos los dragones no muertos a sus espaldas, parecía la gobernante del inframundo. ¡Qué repulsivo! Es un hechizo apropiado, ¿no crees? Después de todo, soy la mujer del hombre al que todos llaman el nuevo señor de los demonios. A Freyd no se le escapó la ironía, ya que era el hombre que había servido al anterior señor de los demonios. Tío sonrió con maldad a su enemigo cuando le había mostrado su nueva magia Hajime. Este había respondido: vaya, reciclar a los enemigos que has matado y traerlos de vuelta como aliados es súper eficiente. En lugar de sentirse desanimado o disgustado, la elogió, y no solo eso, sino que se sintió realmente celoso de su ingenio. En consecuencia, Tío no se avergonzaba en absoluto de su nueva y brutal magia. De hecho, estaba orgullosa de ella, aunque parecía que Freyd y Uranos, ambos vestidos de blanco puro y con alas de serafín, eran los que luchaban por salvar el mundo en lugar de Tío, que tenía su maná negro y un ejército de no muertos detrás de ella. Ahora, celebra el momento de tu nacimiento como lo harían los dragones, con un rugido. Tío ordenó y todos sus dragones, los acorazados, los que había convertido y los que había revivido, lanzaron ataques de aliento con una serie de rugidos. Los familiares de Freyd gritaron de dolor al ser atravesados por el aluvión de rayos negros. Por fin, Tío había cambiado las tornas de la batalla. Solo quedaban 400 familiares de Freyd después del bombardeo inicial, mientras que Tío tenía 800 dragones. El revés que Freyd había creído imposible se había producido. Y bien, tu ejército ya no parece tan grande, ¿verdad? Aunque estaba cubierta de heridas, Tío tenía todo el aspecto de una reina de los dragones mientras se mantenía orgullosa al frente de su ejército de dragones negros. Freyd miró el campo de batalla, luego se giró hacia Tío y la miró con desprecio. Fue una mueca fea, llena de desprecio y burla. Desde su punto de vista, Tío simplemente había luchado en vano por aferrarse a una esperanza que no era real. Ya te he dicho que tu plan no funcionará. Entonces, Freyd levantó la mano una vez más, y el obelisco del centro de la isla empezó a brillar, lanzando una columna de luz al aire. De otras islas flotantes en la distancia, surgieron pronto pilares de luz similares. Parecía que había más de un obelisco en esta dimensión. Esto podría ser un problema. Tío hizo una sonrisa tímida. Estaba bastante segura de saber exactamente qué significaban esos pilares de luz, y un segundo después, su predicción se hizo realidad. Una horda de monstruos apareció en el cielo y se escuchó un sonoro rugido. Eran tantos que cubrían el cielo, y no solo el cielo de esta isla, sino todo el cielo de esta dimensión. Algunos de ellos parecían ser tan fuertes como el Leviatán incluso. El nuevo ejército de Freyd era demasiado grande para contarlo. Intentarlo habría sido como tratar de contar el número de estrellas en el cielo. Todo lo que Tío podía decir con seguridad era que había al menos 1.000.000 de ellos. Todos estos monstruos son residentes del santuario, no son mis familiares. Después de convertirse en el árbitro de Hit,
A Frey se le había concedido la autoridad para utilizar algunas de las funciones del santuario, incluida la capacidad de controlar a sus monstruos e invocarlos desde las otras dimensiones dentro del santuario. Por eso, había seguido confiando en que ganaría, pasara lo que pasara. Quería derrotarte con mi propia fuerza, pero mi orgullo no significa nada comparado con la importancia de mi misión. Aunque sea lamentable, usaré todo lo que esté a mi disposición para eliminarte. En los ojos oscuros de Fred había una mezcla de frustración y éxtasis. ¿Estás preparada para morir, tío Clarus? Este es el final. Fred bajó la mano y el ejército de monstruos se lanzó contra Tío y sus dragones. Sus dragones negros trataron valientemente de defenderla, pero luchar contra el ejército era como tratar de empujar contra la marea. De la misma manera que el hombre no podía oponerse al poder de la naturaleza, los dragones negros empezaron a caer rápidamente. Simplemente son demasiados, la gracia de mi reina dragón no podrá seguirle el ritmo. Tío esquivó el aliento de Uranos y frenó a Fred con su látigo, luego miró rápidamente hacia abajo para ver cómo estaba aguantando Shia. Por lo que parecía, Shia había derrotado a las apóstoles, pero no podía moverse durante un tiempo. Si el ejército de monstruos iba por ella, no tendría ninguna posibilidad, y era muy posible que Fred enviara a varios de ellos para acabar con Shia. Y esto no tiene fin, pero si esto es realmente todo el poder del ejército de Heat, entonces tal vez valga la pena usar mi carta de triunfo aquí después de todo. Después de un momento de liberación, Tío decidió que era el momento. Desgraciadamente, aún no había conseguido almacenar suficiente poder para usarlo, aunque estaba muy cerca. Sí, no hay otra manera, tendré que arriesgarme, tengo que ser valiente. Tío abandonó el plan de acumular lentamente cantidades controladas de daño y decidió arriesgarse a una jugada de todo o nada. Si era para proteger a Shia, su amiga, se arriesgaría con gusto. Ven, Uranos, decidamos de una vez por todas si mi aliento es más fuerte que el tuyo. Uranos se giró y vio a Tío reuniendo su maná negro alrededor de sus manos extendidas. Con lo mucho que estaba comprimiendo ese único ataque, realmente parecía que lo estaba apostando todo a una sola contienda. Uranos estaba más que feliz de combatir contra ella. Las chispas recorrieron todo su cuerpo mientras abría sus fauces y comenzaba a cargar su propio ataque de aliento. Un torbellino de luz se reunió frente a su boca, cargó su aliento 7 veces y para entonces era tan deslumbrante que cegó a Tío. Los dos atacaron al mismo tiempo, igual que cuando Tío y Uranos se habían batido en duelo de alientos en el gran volcán Gruen. Sin embargo, los resultados esta vez fueron diferentes. El aliento de Tío se esfumó inmediatamente, casi como si no hubiera puesto nada en el ataque para empezar. Inmediatamente cruzó los brazos delante de ella y metió las rodillas, adoptando una postura totalmente defensiva. Pero por supuesto, eso no sería suficiente para bloquear el ataque de aliento definitivo de Uranos. Sin embargo, eso no era lo que Tío intentaba hacer. No puede ser. ¡Uranos, espera, detente! Al darse cuenta demasiado tarde de que había sido engañado, Frey pidió a su compañero que se detuviera. No sabía exactamente lo que Tío estaba planeando, pero no le gustaba nada la mirada decidida en sus ojos. Por supuesto, Uranos no era capaz de detener su ataque con tan poco tiempo de antelación, así que su aliento se tragó a Tío por completo. El rayo de luz salió disparado en perfecta horizontalidad por el cielo, arrasando con todos los monstruos a su paso y causando un daño masivo a cualquiera que quedara atrapado en el radio de sus ondas de choque. Y sin embargo, Tío gritó de dolor, pero siguió soportando la luz ardiente. Le arrancó las escamas con su poder devastador, así que apretó los dientes mientras un dolor abrasador atravesaba su cuerpo desprotegido. El dolor era suficiente para volver loco a cualquier otro. Tío se daba cuenta de que los bordes de su cuerpo estaban siendo triturados por la luz y que se acercaba cada vez más a la muerte. Esto no se parecía en nada al dolor alegre que Hajime le concedía mientras le imponía sus castigos. Su cuerpo estaba siendo literalmente erosionado y sus instintos primarios le decían que escapara. Sin embargo, Tío continuó soportando el dolor y aferrándose a la conciencia por un pelo, hasta que finalmente...
Capítulo 7. El descenso del dios dragón. Parte 2. Muy bien, llegó el momento. Había llegado al umbral. Tío utilizó inmediatamente parte del maná que había reunido, pero que no había disparado antes, para utilizar otro ataque de aliento y salir del ataque de Uranos. Sin embargo, no le quedaban fuerzas suficientes para controlar su caída, así que cayó al suelo, con un humo blanco que se desprendía de cada centímetro de su cuerpo. A continuación, golpeó el suelo con la fuerza de una bala de cañón, levantando una nube de polvo a su alrededor. Shia le preguntó con voz temblorosa si estaba bien, lo que hizo que Tío le lanzara una sonrisa a su amiga. Se alegraba de haber llegado antes de que los monstruos empezaran a atacar a Shia, pero también se sentía mal por haber hecho que Shia se preocupara por ella. No te preocupes, Shia. La pervertida que todos conocen y aman se encuentra bien. No es momento para bromas, pareces medio muerta. Además, a nadie le gusta que estés en modo pervertida, tiosa. Todo el mundo piensa que eres espeluznante. ¿Qué? ¿A nadie le gusta mi modo pervertido? Es increíble. Nada golpea tanto como un insulto a tus camaradas. Shia había estado intentando darle a Tío una poción curativa, pero ver que Tío disfrutaba siendo insultada incluso en esta situación era tan desagradable que se echó para atrás y le lanzó una mirada triste. Afortunadamente, retroceder fue el movimiento correcto, ya que una sola pluma blanca se estrelló en el suelo donde Shia había estado arrastrándose hace un segundo. Shia gritó dejando caer la poción curativa. La pluma le había rozado la mano, aunque era un poco más que un rasguño. El frasco cayó al suelo y se hizo pedazos, derramando su contenido. Al levantar la vista hacia el lugar de donde había salido esa pluma, Shia vio a Freyd montando a Uranos. La horda de monstruos era tan densa que ya no llegaba la luz del cielo. Algunos de ellos se posaron en el suelo alrededor de Tío y Shia, bloqueándolas también horizontalmente. Parecía que una nube de oscuridad que se retorcía estaba dando a luz a los monstruos con la cantidad que había y la forma en que bajaban a raudales. Tus preciosos dragones negros han huido. Parece que ni siquiera te quedan fuerzas para controlar a tus familiares. Esto es lo que les pasa a los tontos que se oponen a Dios, morir sabiendo que lucharon en vano. Shia abrió la boca para replicar, pero antes de que pudiera hacerlo, Tío comenzó a reírse maníacamente. Shia se giró hacia Tío y respiró aliviada. Por la mirada de Tío se dio cuenta de que había recibido el último ataque a propósito, así que todo formaba parte de su plan. Entonces, ¿por fin has perdido la cabeza? Estoy perfectamente cuerda, no te preocupes, es que es tan gracioso lo confiado que estás. Tío tenía un aspecto absolutamente desastroso y su sonrisa la hacía parecer aún más espantosa, pero estaba tan animada que era difícil imaginar que estuviera al borde de la muerte. Además, la poderosa determinación en sus ojos no había disminuido ni un poco. Sus ojos dorados y dracónicos como una hendidura miraron fijamente a Freyd, quien inconscientemente se encogió un poco. El mal presentimiento que había tenido justo antes de que el aliento de Uranos la golpeara se estaba volviendo aún peor y sintió que un escalofrío le recorría la columna vertebral. ¿Y qué puedes hacer en ese estado? La pregunta de Freyd sonaba burla, pero al mismo tiempo no podía soportar no saber qué estaba causando esos escalofríos. Tío se puso en pie, con la sangre goteando por todo su cuerpo. Su kimono estaba hecho pedazos, apenas cubrían las partes más importantes, pero sus extremidades estaban desnudas. Además, estaban en un estado horrible, con la carne arrancada y los huesos casi visibles. Todo el cuerpo de Tío crujía cada vez que se movía. Sin embargo, su sonrisa confiada era la de alguien que sabía que aún dominaba los cielos. Pongamos fin a esto. Has perdido, Freyd. Tío declaró señalando a Freyd. Un pulso de poder se extendió entonces por toda la dimensión y todos los monstruos se detuvieron momentáneamente, al igual que Freyd y Uranos. Todos se sintieron como si de repente estuvieran contemplando una imponente montaña.
Observaron cómo una oleada de maná negro mayor que ninguna otra brotaba de Tío, sin darse cuenta de que estaban retrocediendo inconscientemente. Instintivamente sabían que si apartaban la vista de ella, aunque fuera un momento, serían eliminados. El miedo y el temor los invadió. Un solo pulso fue suficiente para aterrorizarlos y hacer que Tío pareciera un monstruo amenazante, así que naturalmente el segundo pulso tuvo un efecto aún más impactante. A medida que los monstruos eran arrastrados por el pulso, algunos empezaron a caer al suelo y los que ya estaban en el suelo se desplomaron. No pudieron soportar la abrumadora presión que Tío estaba liberando. Y cuando el tercer pulso se disparó, los monstruos más débiles del santuario se dieron la vuelta y huyeron al enfrentarse a su poder, y fue en ese momento cuando Frey finalmente recobró el sentido común. Por mucho que no quisiera creerlo, podía decir claramente que la cantidad de poder que desprendía Tío superaba con creces a la de su mayor creación, Uranos. Lo peor de todo es que su fuerza seguía creciendo. De hecho, la presión era tan asfixiante que todo el cuerpo de Frey temblaba de miedo. Sus instintos le decían que tenía que alejarse lo más posible de Tío. ¿Qué diablos está sucediendo? Ella debería estar al borde de la muerte, y sin embargo, es tan aterradora como es irregular. Tío levantó a Shia, a quien todavía le costaba moverse correctamente. Ver la expresión de alivio de Shia fue lo que hizo que Frey se diera cuenta por fin de que realmente podía haber estado al borde de la derrota. Shia se giró hacia Frey y le sonrió mientras le sacaba el dedo del medio. Mientras tanto, Tío se mantenía sorprendentemente erguida. Sus heridas no parecían dolerle en absoluto, y se llevó una mano al pecho. Con una voz tranquila y algo reverente murmuró: «Gracias, mi ancestro». ¡Atácala! No dejes que haga lo que sea que vaya a hacer. ¡Mátala ahora! Fred gritó enfadado por su propia cobardía. No podía creer que se hubiera visto tan abrumado que realmente le hubiera dado tiempo a su oponente para preparar su ataque. Debería haberla bombardeado con constantes golpes para mantenerla ocupada, incapaz de preparar lo que sea que estuviera haciendo. Lamentablemente, era demasiado tarde para lamentaciones. Además, aunque él no lo sabía, el resultado habría sido el mismo a pesar de todo. Uranos y los monstruos de nivel bestia divina respondieron tan rápido como pudieron a la orden de Frey, pero no lo suficientemente rápido. Tío proclamó: «Contemplen», mientras una avalancha de ataques de aliento de aurora, ráfagas de gravedad, ondas de choque espaciales y poderosos ataques de relámpagos se precipitaban hacia ella. Sin embargo, ninguno de ellos la alcanzó. El maná de Tío se transformó de negro puro a negro brillante de un cielo nocturno estrellado. Salió en espiral desde ella en un pilar resplandeciente, desviando todos los ataques y destruyendo a los monstruos que se encontraban directamente sobre ella. Atónito, Frey retrocedió unos pasos sin darse cuenta, pero justo en ese momento, una voz solemne y estruendosa resonó en toda la dimensión. «Este es el pináculo de poder que yo, Tío Clarus, he alcanzado». Cuando el maná de Tío alcanzó el cenit de su ascenso, se extendió hacia afuera en oleadas, cubriendo el cielo como un velo nocturno. ¡Imposible! ¡Puedes controlar el tiempo! Estrictamente hablando, eso no era exactamente lo que Tío estaba haciendo. Más bien, estaba creando el clima de la nada. Un segundo después, las llamas llenaron el cielo, se extendieron para cubrir el dosel oscuro que Tío había creado, y en cuestión de segundos, toda la dimensión se tiñó de rojo fuego. Tío había convertido el mar de nubes en un mar de llamas. Eso ya era lo suficientemente sobrenatural, pero aún no había terminado. Tío añadió entonces un rayo a su mar de llamas, creando una tormenta de muerte. El rugido de las llamas y el crujido de los truenos ahogaron todos los demás ruidos. Los monstruos que se encontraban en el camino de la tormenta fueron abatidos de forma brutal, despiadada e indefensa, sin siquiera poder defenderse. La mayoría de ellos ya habían empezado a entrar en pánico y a pisotearse unos a otros, pero Tío no había hecho más que empezar. De repente se escuchó un estruendo ensordecedor y Frey vislumbró una cosa gigantesca que aguardaba dentro de la tormenta de llamas y relámpagos. Lo vio solo durante unos breves instantes, pero supo con certeza que había visto algo cubierto de escamas negras.
¿Pero qué es esa cosa? No había, por supuesto, nadie que se atreviera a responder su pregunta, pero en ese momento, la criatura que nadaba en el mar de fuego y rayos se reveló. Con un rugido que parecía desgarrar el tejido mismo de la realidad, un enorme dragón negro de escamas negras como la noche salió volando de la tormenta, revestido de un nimbo de fuego y relámpagos. Era largo y serpenteante, como un dragón oriental en lugar de un occidental más tradicional. De hecho, se parecía más al Leviatán con el que Hajime y las demás habían luchado antes que a cualquier dragón de Tortus. Sin embargo, era el doble de grande que el Leviatán. Además, era 1000 veces más imponente. El dragón negro, aunque estaba tan por encima y más allá de otros dragones, incluso de Uranos, que probablemente era más apropiado llamarlo un dios dragón negro, era por supuesto la propia Tío Clarus. Este era el hechizo definitivo de Tío, el descenso del dios dragón. Era la verdadera naturaleza del poder que Tío había obtenido al conquistar el rencor que quedaba en la escama dejada por el primer Clarus, a cambio de amplificar los impulsos destructivos del usuario y despojarle de toda razón. Le concedía el poder suficiente para transformarse en un dios dragón. Tras una feroz batalla mental, Tío había dominado la balanza y absorbido únicamente sus aspectos fortalecedores sin perder la razón. Luego, había moldeado ese poder para asegurarse de que la transformación la pusiera en la forma que más le convenía. Sin embargo, se requería una enorme cantidad de poder para activar esta transformación final con la rabia que la alimentaba. Los artefactos y la magia de evolución no eran suficientes, por lo que Tío había seguido soportando los ataques de Fred. Había estado utilizando la habilidad derivada de la draconificación que solo ella poseía, la conversión del dolor, para convertir todo el daño que recibía en energía. Al empujarse a sí misma al borde de la muerte, Tío finalmente había almacenado suficiente energía para activar la transformación. Esta transformación funcionaba de forma similar a romper el límite, aumentando masivamente sus reservas de maná y multiplicando por 10 sus estadísticas. Como resultado, Tío ahora podía manejar la poderosa magia del trueno de su antepasado, así como sus propias especialidades, la magia del viento y del fuego, que habían sido mejoradas. Podía lanzar hechizos de esos 3 elementos tanto como quisiera sin agotar su maná y controlar cualquier magia de ese elemento en un radio de 5 kilómetros a su alrededor. También podía controlar el clima a su alrededor e incluso cambiar libremente la forma y el tamaño de su transformación. Además, podía utilizar la magia antigua con más precisión y fuerza que nunca. Era realmente apta para ser llamada el dios dragón. Por desgracia, no había practicado lo suficiente esa transformación, por lo que solo podía mantenerla activa durante 1 minuto. Además, una vez que terminara, estaría tan agotada como Shia. Lo único que significa es que tengo que terminar con este combate en 1 minuto. Se enroscó sobre sí misma con sus ojos de dragón dorados mirando a los monstruos restantes. La mayoría de ellos perdieron las ganas de pelear solo con eso. Uranos rugió desafiante, pero incluso sus ojos estaban nublados por el miedo. Tío soltó otro rugido, y los fuegos y los rayos llovieron sobre el enjambre de monstruos. Los tornados en llamas también se elevaron desde el suelo, azotando vientos de fuerza descomunal a su alrededor. En la tierra habrían sido clasificados como tornados F5. Grupos enteros de monstruos fueron absorbidos por los tornados y luego reducidos a cenizas por las abrasadoras llamas. ¡Imposible, imposible, imposible, imposible! ¡Esto no puede estar sucediendo! Fred gritaba mientras un rayo caía a su alrededor y los tornados se llevaban a todos los monstruos que lo rodeaban. Tío se había autodenominado la nueva mujer del Señor de los Demonios, y era realmente un apelativo adecuado para la persona que había traído el mismísimo infierno hasta los dominios de Dios. La fe excesivamente celosa de Fred no podía aceptar que la autoridad de Hit se viera desbordada de tal manera. Arrancándose los cabellos, se dirigió a su mayor creación y gritó: ¡Deténla, Uranos! ¡No se puede permitir que exista alguien como ella! Con un rugido, Uranos salió volando hacia Tío. Entonces abrió sus fauces de par en par y disparó el ataque de aliento más fuerte que pudo hacer. Sin embargo, incluso su ataque más fuerte
fue superado sin remedio. Este es tu final, dragón blanco. Tío lanzó su propio ataque de aliento y esta vez fue el suyo el que ganó. El blanco y el negro se enfrentaron durante solo un segundo antes de que el negro saliera vencedor, tragándose a Uranos junto con su ataque de aliento. A Uranos no se le dio tiempo ni de gritar. El rayo atravesó una de las islas flotantes de abajo, volando un buen pedazo de ella, y continuó hacia adelante para empujar por debajo del mar de nubes. Lo único que quedaba era la mitad superior del cuerpo de Uranos, que ahora estaba destrozado en el suelo, junto al lugar donde había pasado el ataque de aliento de Tío. Freyr murmuraba Uranos con incredulidad, tambaleándose hacia atrás por el aire. Sin embargo, no importaba cuántas veces llamara a su querido compañero, no había respuesta, ni podía sentir nada de su vínculo con el dragón. Cuando la realidad de lo que había sucedido finalmente se asentó en él, Fred gritó enloquecido. Ni siquiera le importó que sus millones de monstruos estuvieran siendo eliminados a un ritmo increíble. En cambio, batió sus alas y se elevó hacia el cielo. En ese momento, estaba tan enfurecido que ni siquiera le importaban las órdenes de Hid o lo que su fe le exigía. Y así, desató el rayo de desintegración más potente que pudo contra Tío, mientras disparaba todas las ráfagas espaciales posibles, sin importarle siquiera si el exceso de carga le freiría el cerebro. Tío le dijo tonto, aunque no había desprecio en su voz, sonaba más bien fría, pero había una pizca de compasión en ella. Entonces, soltó un rugido, dispersando todos los ataques de Freyr. Cuando el rugido de Tío inundó a Freyr, sintió como si le hubieran sacudido hasta la médula, haciendo que se pusiera involuntariamente rígido. Un segundo más tarde, un rayo cayó sobre él, cayó al suelo incapaz de volver a desplegar sus alas. Al caer, estiró una mano hacia Tío, que volaba muy por encima de su alcance. Freyr cayó al suelo con fuerza, rebotando un par de veces antes de detenerse. Mientras caía de espaldas, vio cómo su preciado ejército de monstruos se reducía a un número que podía contar con los dedos. Ahora se daba cuenta de que era el final. Su rabia se desvaneció, dejándole una sensación de vacío. Pensamientos como: yo soy el árbitro de Dios, no puedo rendirme aquí, y, como mínimo, debería estar preparado para llevármela conmigo mientras muero como un mártir, revolotearon por su cabeza, pero Freyr permaneció en su sitio. No era que estuviera demasiado herido para moverse, sino que no podía reunir la fuerza de voluntad para intentarlo. ¿Tienes unas últimas palabras? Yo... Freyr parecía estar a punto de decir algo, pero al final se interrumpió, incapaz de encontrar las palabras. En su lugar, se limitó a negar con la cabeza, con cara de haber renunciado a todo. Tío no dijo nada más. Se escuchó un gemido agudo mientras reunía su maná negro como la noche y lanzó un rayo hacia Freyr. Aunque ese rayo era lo suficientemente oscuro como para absorber la luz circundante, también brillaba como un cielo estrellado. Freyr miró la luz de su perdición encantado. Tío murmuró increíble, ya que de repente algo saltó delante de Freyr. Con un rugido de dolor, Uranos bloqueó el ataque de aliento de Tío para Freyr. ¡Uranos! ¡Sigues vivo! Su querido familiar debería haber muerto ya, y sin embargo, a pesar de que solo le quedaba la mitad de su cuerpo, Uranos había recubierto todo su cuerpo de luz de aurora y estaba conteniendo el ataque de aliento de Tío. Aunque el dragón seguía quemándose lentamente, teniendo en cuenta que el primer ataque de Tío lo había partido en dos al instante, era realmente sorprendente que estuviera aguantando. Estaba exprimiendo cada gota de su vida restante para proteger a su maestro. Mientras el dragón se consumía lentamente, Uranos se giró para mirar a Freyr. Con el vínculo entre el familiar y el maestro roto, Freyr no podía escuchar las palabras de Uranos sin importar qué tipo de magia de metamorfosis utilizara. Sin embargo, podía distinguir claramente lo que decía el dragón. ¿Quieres que escape? La mirada de Uranos dejaba claro que no dejaría morir a su maestro pasara lo que pasara. En ese momento, Freyr pensó en la razón por la que se había ofrecido como voluntario para enfrentarse a su primer laberinto, cuando solo era un soldado normal y no un general. Todo lo que quería era salvar a mi gente.
proporcionarles un refugio seguro donde no tuvieran nada que temer, ninguna guerra que luchar. Simplemente quería ser su guardián. Entonces, ¿cuándo fue que se torció todo? ¿Cuándo empecé a poner la voluntad de Dios por encima de la seguridad de mi propia gente? Uranos estaba siendo empujado lentamente hacia atrás, así que miró a Freyd, que no hacía ningún movimiento para huir. Después de luchar desesperadamente por el laberinto de nieve y estar a punto de morir docenas de veces, el primer monstruo que Freyd había convertido en su familiar tras adquirir la magia de metamorfosis había sido Uranos. Desde entonces habían sido inseparables. A pesar de que el último ataque debería haber matado a Uranos, de alguna manera desafió toda la lógica y exprimió sus últimas fuerzas para proteger a Freyd. Incluso sin la magia que lo unía a su maestro, su vínculo seguía siendo tan fuerte como siempre, y Freyd había tenido originalmente un vínculo similar con todos sus camaradas. Una vez tuvo compañeros que lucharon y murieron por una guerra que había sido preparada por el mismo dios al que servía ahora. Al darse cuenta, Freyd sacudió la cabeza. Por fin había vuelto a ser el principal general del ejército demoníaco en lugar del árbitro de Heath. Lo siento, pero moriremos juntos, compañero. Uranos respondió con un pequeño rugido, como si dijera, si eso es lo que quieres. Podría ser que ustedes dos finalmente... El tiempo de las palabras ha terminado, tío Clarus. Freyd interrumpió a Tío, entonces extendió una mano hacia el obelisco, y aunque no pudo tocarlo del todo, este comenzó a brillar. Muy bien, entonces, haré que sus muertes sea rápida e indolora. Un segundo después, el aliento negro como la noche de Tío se tragó a Uranos y a Freyd. No quedó ni rastro de ellos dos, y Tío no tenía forma de saber lo que Freyd había intentado hacer al final con el obelisco. O quizás había conseguido hacer algo completamente diferente. Sin embargo, a juzgar por la expresión de resignación que tenía Freyd al final, como la de un asesino en masa que se enfrenta al castigo que sabe que se merece, Tío dudaba que hubiera intentado una última lucha inútil. O tal vez lo había hecho, pero solo para asegurarse de que Tío no se resistiera a él. Tío pensó, no, creo que debo estar pensando las cosas demasiado, mientras miraba fijamente al lugar donde acababan de estar Freyd y Uranos. Si no se hubieran dejado llevar por Heath, habrían formado una pareja realmente espléndida. Tío no se arrepentía en absoluto de haber matado a Freyd y Uranos. Sin embargo, se habían revelado como dignos enemigos al final, así que quería darles el respeto que merecían. Yo, Tío Clarus, nunca olvidaré sus últimos momentos. La batalla terminó con Tío ofreciendo una pequeña oración por sus almas. Oh, y bueno, gente, ese fue el capítulo 7 del volumen 12 de la novela ligera de Arifureta. Entonces, terminó la batalla de Tío, que al final, como dice el título del capítulo, se transformó en un dios dragón. Pero sin duda lo importante de este capítulo fue la muerte de uno de los enemigos que más ha durado en la historia, el general demonio Freyd Badwa y su dragón Uranos, donde pudimos ver que antes de morir volvió a la normalidad. Vimos lo que lo motivó a buscar el poder, que en ese aspecto Freyd y Hajime se parecen bastante. Ambos solo querían el poder para proteger lo que les importa. Pero bueno, al final vimos que Freyd cayó en el control de Heath y eso lo volvió un personaje tan detestable. Se creía superior, ya no le importaba lo que él quería proteger al inicio. Básicamente Freyd se terminó convirtiendo en un semi-Heath. Al menos vimos lo fuerte que era su vínculo con su dragón, lo que hizo más emotiva su muerte. Y bueno, ¿y a ustedes qué les pareció el personaje de Freyd? Entonces, gente, espero que hayan disfrutado del relato de este capítulo 7. Si fue así, ya sabes lo que tienes que hacer. También, si quieres apoyar más al canal y al proyecto del Relator JS, puedes volverte miembro del canal. Como siempre, antes de irme, mandemos los saludos a los primeros que comentaron el video anterior. Así que veamos, saludos para Javier Castañeda, Steven Hill, Oliver Cayo, BRM, Suijinto, Cobra Fénix y Máximo Fender. También saludos especiales a los miembros del canal, Pokemad, Arthur y Nanashi. Muchas gracias a todos por su apoyo. Gracias. Eso ha sido todo por mi parte. El Relator JS se despide. Para el próximo video iremos con el último capítulo de este volumen 12. Ya estamos cerca de terminar. Solo 3 videos más y llegaremos al último volumen.
Entonces gente, los espero en la próxima, que les vaya bien en todo lo que hagan y sin más que decir, yo me despido, adiós.